Bienvenidos, queridos hermanos. Agradezco mucho al Señor por permitirme volver con estas pequeñas enseñanzas que hoy a través de las redes sociales podemos compartir. Reciban pues un saludo de nuestro sacerdote, el Padre Paul, y también del diácono Gilberto. Hoy el Evangelio nos habla acerca del fariseo y el publicano. Así que nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos volver de nuevo y encontrarme con mis hermanos a través de estas enseñanzas. Te pido por cada uno de ellos que tú los bendigas grandemente en todas sus necesidades. Y a ti, Mamita María, te pido que intercedas por nosotros, pecadores, ante tu Hijo amado y Dios Padre Todopoderoso, para que nosotros seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. O como ese publicano, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Salmo 119, 105 dice: Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. A través de la palabra del Señor, hoy el Señor quiere que nosotros nos dejemos guiar por su palabra de Él, pues es la que tiene poder para que el hombre pueda creer y salvarse. Hoy el Evangelio nos dice esto, que algunos de nosotros a veces nos sentimos más grandes que el otro hermano, porque quizás seamos amigos del sacerdote, ayudemos dentro de la parroquia, y nos sentimos tan importantes que otro como nosotros no hay. Y por eso muchos despreciamos a los demás. Pero todos somos parte de una sola iglesia y todos estamos llamados a la salvación. Por eso hoy el Señor dice, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. A veces creemos que con solamente ir a misa es suficiente. Y que aquellos que no van a misa los despreciamos. O aquellos que van a misa pero que no tienen ningún cargo o no pueden ayudar, los despreciamos, los señalamos. Y entonces nos falta ese amor grande. Por eso, hoy el Señor nos habla a nosotros realmente si estamos siendo unos fariseos
o nos vamos reconociendo como publicanos? El fariseo se daba importancia porque conocía la ley y porque creía que ya estaba en el reino de los cielos. Mas el publicano, que sabía que era un pecador, que su manera de vivir y de actuar no era lo que el Señor quería de él, reconocía con humildad su pecado. Por eso hoy el Evangelio de Lucas 16:15 nos dice: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. A veces nosotros creemos que porque participamos en la iglesia, ya somos unos santos. Porque estamos sintiéndonos importantes dentro de la iglesia. ¿Usted no ha visto que hay hermanos que se sienten muy importantes, muy elevados, que ellos merecen los primeros lugares y no el hermano? Por eso el Señor dice que aparentan ser gente perfecta, pero en realidad vivirán el Evangelio, serán obedientes al Señor y serán justos en su vida cotidiana. Seremos justos en nuestra vida cotidiana. Pero Dios conoce los corazones. El Señor conoce nuestro adentro, cómo somos. Y lo que piensa el Señor cuando nosotros somos una cosa dentro de la iglesia, pero dentro o fuera de la iglesia, dentro de la familia, somos otra cosa. Somos unos pelearines, somos engreídos, somos muy enojones. Y por eso dice el Señor, y lo que los hombres tienen por grande, lo aborrece Dios. Porque no ha habido una conversión, una verdadera convicción como cristianos. Porque nos cuesta vivir el Evangelio. Entonces, dice el Señor, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno que conocía las Escrituras y el otro que no, que necesitaba de la enseñanza. Que a pesar que no tenía ese conocimiento, era humilde y era sencillo en decirle al Señor, pequé. Por eso en Proverbios 21:2 dice: cada uno considera buenos los caminos que ha tomado, pero Yahvé pesa los corazones. Pueda que nosotros hoy estemos sirviendo dentro de la parroquia o fuera de ella, pero lo haremos por un interés, para que nos vean, para que vean que somos importantes. O nos dejamos guiar por el Señor. Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. Y por eso dice el Señor, pero Yahvé pesa los corazones. Practicar la justicia y el derecho vale más ante Yahvé que los sacrificios. Si nosotros no somos justos con el trato a los demás, entonces estamos siendo unos fariseos. Y dice, el fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son unos ladrones, injustos y adúlteros,
o como ese publicano. Y este evangelio hoy también va muy enseñado para que ustedes ya conocen a los protestantes, que señalan al católico. Ya les dicen que es un idólatra, que es un borracho, que ellos sí ayunan. Ustedes lo han escuchado. Y hoy el Señor dice esto, clarito. Como dice Lucas 14, 11. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ven que hay muchos hermanos que se ensalzan por ser lo que son o por señalar a los demás. Pero dice el Señor que el que se ensalza, mañana será humillado. Porque al Señor, recuerden, pesa los corazones, la conversión, la convicción del verdadero cristiano. Por eso Lucas, en el Evangelio de Lucas 18, 14 dice, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, porque había reconocido que era un pecador, que había que pedir perdón. ¿Y quién va a querer pedir perdón si ha sido lastimado, humillado? La soberbia nos aleja de Dios por no ser capaces de pedir perdón. Y dice, pero el fariseo no. A ese fariseo que decía que, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son unos ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ya ustedes los conocen quiénes son. Por eso el Señor decía que el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso el Señor hoy nos invita. Como nos lo está invitando, hoy Sirácides 35, 12, que es la primera lectura de hoy. Y dice, porque el Señor es el juez y no hace favoritismos. El Señor es nuestro juez. ¿Qué hacemos nosotros juzgando al hermano? Criticando al hermano. El Señor pesa los corazones de cada uno. Y Él no tiene favoritismo porque tengas un cargo o porque no lo tengas. El Señor ve tu corazón, tu verdadera convicción de conversión al Señor. Él nunca recibirá mal al pobre, escuchará la oración del oprimido. Y el pobre es un predilecto del Señor. Y el oprimido también es un predilecto de Él, porque le escucha su oración, por la necesidad que hoy se vive. El Señor escuchará, tarde que temprano, pero el Señor escuchará. No menosprecia la súplica del huérfano, ni los gemidos de la viuda. Eso lo compartíamos hace 8 días del Evangelio. Entonces, volvamos al Evangelio, porque el fariseo decía, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, como ese publicano, como ese pecador, como ese católico. ¿En dónde te encuentras hoy tú, hermano? ¿En dónde me encuentro yo? ¿En dónde puedo ubicarme o en dónde puedo señalarme a mí mismo de qué lado estoy? ¿Como un fariseo o como un publicano pecador? Por eso el Señor, en su gran misericordia, Él nos habla de esta manera. A nosotros, que queremos ser los creyentes en el Señor, que queremos seguir al Señor.
Fíjense que allá en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 8, que es la segunda lectura del día de hoy, y decía esto: en el 6, en cuanto a mí estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. Todos nos vamos a morir. Y el día que nos moramos, tendremos que rendir cuentas al Señor. He combatido el buen combate. He terminado mi carrera. He guardado lo que me confiaron. Hoy el Señor nos ha confiado su evangelio para que lo vivamos, para que lo enseñemos, lo practiquemos día a día. Por eso el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha llamado a ser sus discípulos. Pero ¿cómo queremos ser buenos discípulos? Como el fariseo, que se enaltece, que cree que por saberlo todo y conocerlo todo es mejor que el pecador, que el publicano. O nos consideramos unos pecadores que, humillados al Señor, vamos a Él, lo buscamos a Él. Por eso dice esto el Señor, que si nosotros vivimos el Evangelio y que no seguimos una vida de un fariseísmo, de darnos la importancia, sino que luchamos contra ese fariseísmo que haya entre nosotros, entonces podremos decir, como San Pablo: solo me queda recibir la corona de toda una vida santa con la que me premiará. Nuestra vida tiene que ser santa. Porque el Señor es el que nos ha llamado, y el que nos ha llamado es santo, hoy a ser sus discípulos, a ser sus servidores. Con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirá todos los que anhelaron su venida gloriosa. Pero para eso tenemos que ser como el publicano, reconociendo que somos pecadores. Ustedes recuerdan al rey David, que por todo lo que había él hecho, pero que en el Salmo 50, él reconoce su pecado, porque había matado a Urías, había engendrado un hijo con la esposa de Urías. Y él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame del pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Por eso recuerdan que el Señor pesa los corazones, ve los corazones de cada uno. A eso nosotros tenemos que ir, reconociendo que somos unos pecadores, pero que el Señor nos puede perdonar, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra manera de vivir.
ser cada día más humildes. A eso nos llama. Y por eso, en el versículo 14 nos dice: Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. El Señor juzgará a cada uno y le dará el merecido según como haya vivido su vida cristiana. Y aunque no vaya a la iglesia, también recibirá su merecido. Porque el evangelio es para el creyente y el obediente y el justo. Por eso, hoy, hermanos, el Señor nos quiere compartir lo que dice Filipenses 2:1. Si ustedes me lo permiten, compartirlo. Si me permiten una advertencia en Cristo, que no es mía, sino que es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. Una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu y que me sugiere la ternura y simpatía. Entonces colmen mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. ¿No es así como debemos de comportarnos dentro de la iglesia, dentro de la familia? No hagan nada por rivalidad o vanagloria. ¿Por qué nosotros actuamos así dentro de la iglesia? Queremos que nos vean. Y el Señor dice que no hagamos nada por rivalidad o vanagloria. No discutamos con el hermano. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Y eso nos cuesta entenderlo. Porque ¿cómo yo voy a dejar que otro sea más importante? Porque me cuesta la humildad. Porque la soberbia está ahí. Porque me cuesta dejar de ser un soberbio. Por eso el Señor dice, no busquen nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. En la oración debemos de pedir, en la oración personal debemos de pedir para que todos seamos como Cristo, para que vivamos en paz, con armonía, con humildad, con alegría. Que no seamos unos fariseos, hipócritas. Eso se lo decía el Señor allá en Mateo 23, cuando le hablaba a los fariseos, a los maestros de la ley, fariseos hipócritas, raza de víbora, sepulcros blanqueados, se lo decía. Y el Señor quiere que nosotros tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor. A eso hoy nos llama el Señor. Por eso, en Primera de Timoteo 1:18 dice, al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar.
en el buen combate. O sea que el pecado siempre va a estar ahí, pero tenemos que luchar contra ese pecado. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Debemos de cuidar nuestra fe. Por eso es importante que conozcamos las Escrituras. Que no podemos seguir diciendo que amamos al Señor, pero que aún en nuestra vida no hemos leído la Santa Biblia, no hemos leído la palabra del Señor. Y por eso Él dice que conservemos nuestra fe y la buena conciencia. Entonces seremos obedientes al Evangelio, creyentes en el Evangelio, seremos justos en el Evangelio. Entonces, a ese caminar, el Señor hoy nos invita en Mateo 11:28. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré. Oiga eso, cuando nosotros llevamos con humildad nuestra cruz, lo que nos cuesta seguir al Señor, Él dice, vengan, que yo los aliviaré. Nos dice que nos la quitará, pero nos va a aliviar, nos va a dar los caminos que serían nuestros sacramentos, la visita al Santísimo, la Santa Comunión, la confesión para obtener el perdón y nosotros compartir ese perdón. La lectura de las Sagradas Escrituras. A eso nos va pidiendo el Señor. Y Filipenses 3:14 nos dice a nosotros, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Para el creyente, obediente y justo, es una llamada de Dios. Es la llamada de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso entregó la vida por nosotros, para llamarnos a una vida eterna, para prepararnos. Entonces, como dice el Evangelio de Lucas 18:14, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido por ese publicano que había reconocido. Porque en el versículo 13 dice, mientras tanto el publicano quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, porque venía agachado, sabía su pecado, sabía la clase de persona que era y que había ofendido al Señor. Y se golpeaba simplemente el pecho y le pedía al Señor que tuviera piedad de él, que era un pecador. Por eso es la importancia de nosotros ir al Señor, que Él nos ha dejado un sacramento que es la confesión, para el perdón de nuestros pecados, para que seamos libres en el Señor, para que podamos amar al Señor con una entrega total, reconociendo que hemos pecado ante el Señor. Por eso ese publicano, que no dijo ni una sola palabra, sino que dolido por el dolor de haber ofendido a nuestro Señor, a Dios Padre Todopoderoso, que ni merecía entrar al templo, tuvo que humillarse, tuvo que pedir ese perdón al Señor.
Por eso dice el Señor que al fariseo no volvió a su casa. Porque el fariseo se llenaba la boca que él ayunaba, que daba el diezmo, pero que a lo mejor era injusto con su prójimo. Señalaba, calumniaba a su prójimo. Mas este publicano sabía que había hecho lo mismo quizás, pero reconocía que era un pecador. Y el Señor lo ama tanto al pecador que le dice, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. ¿Por qué? Porque había reconocido. Y eso es lo que sentimos nosotros los católicos cuando vamos a la confesión ante el sacerdote, que es el embajador de Cristo en la tierra. Por eso, si nosotros luchamos, nos preparamos dentro de este gran combate de nuestra vida, que es un llamado de nuestro Señor y de Cristo Jesús, celestial, que no es un llamado de hombres, que nos prometen la paz, pero que nunca nos darán la paz, porque la paz, el que la da es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el que nos dará la vida eterna, nuestro Señor Jesús. Y termino con 1 de Pedro 5:4. Así cuando aparezca el pastor supremo recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Si nosotros hemos vivido realmente una verdadera vida cristiana. Así cuando aparezca el pastor, nuestro Señor Jesucristo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita, porque durante nuestra vida fuimos testimonio, fuimos discípulos que quisimos vivir el Evangelio, que quisimos estar del lado de ese publicano que reconocía su falta y no de ese fariseo que se sentía muy importante por ser o por tener un puesto, un gran conocedor de la ley. Mas ese publicano, pecador, el Señor lo abrazaba y lo recibía. Que tú y yo podamos reconocer ese amor del Señor, que seamos unos publicanos pecadores y que en su gran misericordia de nuestro Dios nos perdonará. Les dejo como tarea leer el Salmo 50 o el Salmo 51. Cuando el rey David pide perdón y se humilla delante de Dios Padre. Querido hermano, que el Señor te bendiga y si es la voluntad de Dios, nos volveremos a ver.